Al ser una historia ficticia dedicada al combate y artes marciales, Dragon Ball ha tenido a lo largo del tiempo combates espectaculares junto a increíbles protagonistas que les han dado mucha personalidad a los mismos. Aún así queda bastante en claro que los poderes en dicha obra han ido evolucionando de forma ascendente, presentando personajes cada vez más poderosos. Evidentemente, para que un combate sea emocionante, en principio tiene que haber cierto desequilibrio entre quienes se enfrenten, generalmente a favor del antagonista, para que el protagonista de manera contraria pueda evolucionar no solo en cuanto a poder, sino además en habilidad y experiencia. Pues bueno, este video en concreto se pasa eso por donde no le da el sol, debido a que hablaremos de combates particulares en donde la diferencia de poder es completamente injusta. Peleas que desde el inicio o en cierto punto medio o avanzado del combate ya dejaba claro quién iba a terminar siendo el ganador y con diferencia. En Dragon Ball abundan este tipo de panoramas, pues es un anime en donde el poder es gran parte de su esencia. No en balde, en este caso no hablaremos de combates con una diferencia clara de poder, sino de diferencias directamente injustas, ya que si hablamos de peleas que tengan una diferencia a favor o en contra de cualquier personaje, pues tendríamos que ponerlas todas. Este video es dedicado a los 5 combates que directamente fueron injustos en cuanto a poder. Comencemos. Número 5. Gohan Super Saiyajin 2 vs Cell. Este combate en principio podría parecer injusto, pero en contra de Gohan. No obstante, la perspectiva cambia completamente cuando conocemos todo el contexto. Aunque parece una pelea con una diferencia no tan sustancial como para catalogarla dispareja, lo cierto es que Gohan era abismalmente más poderoso que el androide perfecto. Para comenzar, tomemos en cuenta que es canónico que Gohan tan solo en su Super Saiyajin ya era capaz de derrotar a Cell. Aunque en su momento no lo hiciera, se debía más a lo reacio que era Gohan a pelear en general. Si este aprovechara su potencial al máximo sin contenerse como lo haría Goku, Vegeta o hasta el mismo Trunks, lo más seguro es que con algo de esfuerzo hubiese derrotado a Cell en su forma de Super Saiyajin. Lo que no estaba en los planes iniciales era que este alcanzara un nuevo escaño con el cual duplicaría su ventaja ante Cell. En este punto no hay absolutamente nada que el androide pudiera hacer contra Gohan para poder frenarlo. Es tanto así que Gohan se dedicó a jugar con él, solo poniéndose serio al darle 2 puñetazos directos que dejarían a Cell sin oportunidad alguna, dejando claro que la diferencia de poderes entre ambos era completamente injusta. Sabiendo eso, pasemos a la siguiente. Número 4. Goku vs Bills. Esta es una de las peleas más importantes de Dragon Ball, aunque no sea de las más entretenidas o recordadas. Básicamente es el combate que le da significado e inicio a Dragon Ball Super, incluyendo de manera definitiva la escala divina. ¿Qué la hace injusta? Pues básicamente que no es para nada como la habíamos imaginado en principio, y que el poder de Bills no hace más que acrecentarse con el pasar del tiempo de manera argumental. En principio, y cuando digo en principio me refiero a la película de la batalla de los dioses, se especulaba que Goku en su Super Saiyajin Dios equivaldría a un 60% del poder de un dios. Esto basado en el cálculo de aquella infame tabla de Toriyama, en donde ponía el poder de Goku Dios en un 6, el de Bills en un 10 y el de Whis en un 15. Sin embargo, por motivos de continuidad en Super, esta tabla fue descartada, dejando a Goku ridículamente por debajo del dios, al punto en el que si hacemos un cálculo simple de apreciación llegaremos a que el Super Saiyajin Dios no era tan siquiera un 20% o hasta menos del poder de Bills. Todo eso tomando en cuenta que vimos al Blue perfeccionado, al Blue Kaioken y al Blue Aura Kaioken, y estos eran prácticamente nada para el dios. Es más, aún con las doctrinas ni este ni Vegeta son capaces tan siquiera de igualarlo. La diferencia de poderes entre ambos en su primer combate era absurdamente vasta, y el tiempo nos lo va recordando con el pasar de las sagas. En ese caso, vamos a la siguiente. Número 3. Gogeta Super Saiyajin 4 vs Omega Shenron. Este combate, aunque es tan increíblemente disparejo que hasta llega a ser cómico, para mí atenúa mucho el potencial de Gogeta. Tengan en cuenta que aplicando la lógica de las fusiones, el Super Saiyajin 4 en este no era en absoluto necesario. Este aparece seguramente porque la complejidad de esta transformación es mucho más alta de la que conocemos, y la misma lleva procesos bastante problemáticos, en especial para Vegeta en ese momento. Por lo tanto, al fusionarse estando ambos en Super Saiyajin 4, muy probablemente obligó a la fusión a aparecer en dicha escala. Ahora, si aplicamos la lógica, Gogeta no necesitaría más que un Super Saiyajin para barrer el suelo con el dragón maligno. Recordemos que una fusión toma como poder base el poder máximo de quienes la conforman, por lo que Gogeta base ya sería más poderoso que un Super Saiyajin 4 en Goku y Vegeta. Multipliquemos esto por 50 y veremos la inmensa diferencia que ya habría entre ambos, tomando en cuenta de que Omega Shenron era 10 veces más poderoso que un Super Saiyajin de cuarto nivel. Super Gogeta sería 40 veces más poderoso que Omega Shenron. Gogeta Super Saiyajin 2 sería 80 veces más poderoso, y no olvidemos la fase 3. Solo es especulación lo abismalmente poderoso que sería la fase 4 en comparación al dragón maligno. Lo que nos limita a verlo de manera aún más explícita es que el combate de estos se decanta más por la comedia y termina siendo extremadamente corto, pero si de plasmar la diferencia se trata, pasemos al siguiente.
Número 2. Vegito vs Super Buu Gohan. Un ejemplo parecido al anterior, pero que sí deja absolutamente claro el cómo una fusión puede estar demasiado rota para Dragon Ball en cuanto a funcionalidad. Vegito aparece frente a la versión más obscenamente poderosa de Super Buu, la cual había absorbido el poder de nada menos que Gohan definitivo, el guerrero más poderoso con diferencia para el momento. Vegito en su fase de Super Saiyajin no solo era superior al monstruo, sino que gozaba para el momento de una duración eterna. Este jugó con el enemigo más poderoso, demostrando un arsenal de técnicas impresionantes. Es más, el mismo Super Buu lo convierte en chocolate y aún así Vegito le propinó una paliza monumental. Tal cual lo dije con Gogeta, lo impresionante no solo fue lo que este hizo, sino a lo que pudo haber llegado, ya que podría haber dominado sin problemas el Super Saiyajin 3. La diferencia de poderes entre estos fue de las cosas más injustas que hemos visto en Dragon Ball. Habiendo visto esto, ¿qué nos espera en el primer puesto? Número 1. Jiren vs el torneo de poder. Quizá en cuestión de diferencia de poder bruto, la pelea entre Goku y Bills o la de Gogeta vs Omega Shenron sea de las más desbalanceadas. Aún así, en cuestión de perspectiva, no ha habido personaje más injusto que Jiren en Dragon Ball. El marciano no solo era abismalmente poderoso, sino que aún con su inmenso control escondía un potencial inesperado dentro de él. Cada combate de este fue simplemente una demostración de poder absoluto, en donde prácticamente nadie le hizo frente hasta el final del torneo y solo peleando juntos constantemente. Pelear individualmente con Jiren de más está decir que era una derrota asegurada. Era tan absurdamente fuerte que tanto Goku como Vegeta en el torneo usaron todo su poder y más, incluso peleando juntos, y aún así parecía repelerlos con una naturalidad ilógica. ¿Cómo olvidar aquel primer combate entre Goku y este, en donde Jiren se limpió los mocos con el desarrollo y escala de Dragon Ball Z? Goku no solo tuvo que obtener un power up, sino dos para poder emparejarse con él, dejando en claro que este solo perdió porque el guión lo requería. Hasta una Genkidama le lanzaron, la cual repelió solamente con la mirada. Jiren, en cuestión de desbalance, es quizá el personaje más exagerado de todos, el cual me hizo pensar en muchas ocasiones si a Toriyama realmente se le había pasado la mano con este. Como es obvio, hay muchos más combates disparejos en Dragon Ball, pero en mi apreciación estos pueden ser quizá los más injustos de todos. Para ello les pongo un par de ejemplos. Seguramente recuerden aquella pelea de Goku contra Nappa, Goku contra las fuerzas especiales Ginyu, Vegeta contra número 19 y Trunks frente a los androides o contra el mismo Freezer. Es decir, combates obviamente que se decantan por un claro ganador que posee una gran ventaja sobre el rival. Sin embargo, no es algo tan marcado, quizá tan exagerado como los que sí vimos en este top. Aquí no hablamos de una pelea sencilla, sino injusta en todo sentido, en donde hay personajes que ni siquiera usando una fracción de su poder total no solo lograron vencer, sino humillar a sus rivales. Podríamos tomar además combates como el de Gogeta vs Janemba, Broly en su primera aparición contra los Guerreros Z, en donde ni siquiera peleando juntos entre todos podían tan siquiera llegar a moverlo, y variados ejemplos más. Aún así, me interesa bastante que en los comentarios hagan su propio top 5 de combates más desbalanceados de Dragon Ball. De verdad y como siempre, espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.